El aire en la sala del Tribunal de Madrid era pesado. Olía a papel viejo, a cera para muebles, y a esa ansiedad rancia que se pega a la madera oscura de los juzgados. Cada tos, cada movimiento de un pie sobre el suelo de mármol, resonaba como una pequeña explosión en el silencio. Entramos puntuales, a las 10 de la mañana de un martes de abril. Yo, Sofía, me senté con la espalda recta, mi falda, perfectamente planchada, mis manos, entrelazadas con calma sobre mi bolso de cuero en el regazo. Había elegido mi atuendo con precisión. Un traje de chaqueta gris perla, profesional, sereno, impenetrable. Durante meses, me había preparado para este día, no con ira, sino con la meticulosidad de una contable cerrando un libro de cuentas que ya no cuadra. A mi lado, vibrando como un cable de alta tensión, estaba Javier, mi marido, pronto exmarido. No podía estarse quieto. Su rodilla rebotaba arriba y abajo, un ritmo frenético contra la solemnidad del lugar. Llevaba su traje de la suerte, uno azul eléctrico que siempre me pareció demasiado brillante, demasiado ruidoso. Se inclinaba constantemente hacia su abogado, un hombrecillo pálido con gafas gruesas, y soltaba risitas ahogadas, tapándose la boca con la mano como un colegial. Su colonia me llegó en una oleada densa, la misma que yo le había regalado por nuestro 20º aniversario, pero que ahora olía agria, casi metálica. Para Javier, esto no era el final solemne de un matrimonio de 22 años. Para él, esto era el día del cobro, era su billete de lotería personal, y yo era la máquina expendedora que estaba a punto de soltar el premio gordo. Mi abogada, Elena, me había puesto sobre aviso la noche anterior. Nos reunimos en mi despacho, rodeadas de los balances de mi empresa. Elena es una mujer práctica, de frases cortas y café solo. Sofía, mañana él no va a ser razonable. ¿Qué si tal presanoli? Asentí, firmando el último de los documentos preliminares. Va a pedirlo todo, continuó. Va a intentar desestabilizarte. Es su única estrategia, porque sabe que los hechos no están de su lado. El Larinxermos. Lo sé. Elena. Desestabilizarme es su especialidad. Joleni. No dejes que lo consiga. Mañana. Solo importa lo que está en el papel. Ente quindo que delustra él no siente. Solo el papel. Confirmé. Y ahora, en la sala, sentía la mirada de Javier deslizándose sobre mí, evaluándome. Buscaba una fisura, una lágrima, un temblor en la mano. No le di nada. Respiraba lenta y profundamente, contando 4 segundos al inhalar, 6 al exhalar. El juez entró, un hombre de cabello plateado y rostro cansado, que parecía haberlo visto todo. La sala se puso en pie y volvió a sentarse en un murmullo colectivo. El juez carraspeó, ajustó sus gafas de lectura y leyó los nombres de nuestro caso. Procedemos a la disolución del matrimonio y la separación de bienes. Abogado del demandante. ¿Cuáles son las peticiones de su cliente? Por istantali formali. El abogado de Javier, el hombrecillo gris, se levantó. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Javier se puso en pie de un salto. Fue tan abrupto que el ujier dio un paso al frente, alarmado. Señoría, pures, araglemin ajare, numa, ser madera. La voz de Javier era demasiado alta, llena de una confianza aceitosa. Su abogado intentó tirar de la manga de su chaqueta, pero Javier se soltó. Voy a ser muy claro para que todo el mundo entienda lo que me corresponde por derecho. Arronia. 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 El juez levantó una ceja, claramente molesto por la interrupción del protocolo. Señor, hable a través de su abogado. Lenasor Marque. Al morque de Mura Porman. No. No. Quiero decirlo yo. Se giró ligeramente, no para mirar al juez, sino para mirarme a mí.
Quería que yo escuchara cada sílaba. Exijo la mitad de todo. La mitad de su fortuna de millones de dólares. Laboros el arno. Un silencio profundo cayó sobre la sala. Se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes del techo. Millones. La palabra quedó flotando en el aire, obscena y codiciosa. El abogado de Javier se cubrió la cara con una mano, pero Javier estaba en su elemento. Hinchó el pecho. Pero no había terminado. Sabía que la mayor parte de esa fortuna provenía de la empresa de software que yo había fundado y construido 10 años antes de conocerle, cuando él apenas era un gerente de nivel medio en un banco. Necesitaba el golpe personal. Y eso, añadió, ama, bajando la voz para darle un efecto dramático. Incluye la mitad del legado de su abuela. Es binar Homero que arma su marra. Es binar Homero me restando sarlingo. Ahí estaba. El aire desapareció de mis pulmones. No fue un golpe, fue un pinchazo frío. Preciso, justo debajo de las costillas. Mi abuela. La mujer que me había criado en Sevilla mientras mis padres viajaban por trabajo. La que me enseñó a leer los números y a no confiar en las palabras bonitas. Javier sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mi abuela fue la única que vio a través de él desde el primer día. Lo recuerdo perfectamente. La primera vez que llevé a Javier a la casa de campo, hace más de 20 años. Él estaba encantador, todo sonrisas y halagos. Pero esa noche, mientras ayudaba a mi abuela a secar los platos, ella me dijo en voz baja, Sofía, ten cuidado. Ese hombre tiene hambre. Pero no es hambre de comida. Y se pilen saliro. Javier nunca se lo perdonó. Odiaba que ella viera sus cartas antes de que él las jugara. Odiaba que ella supiera que él era un actor y que su amor era su mejor papel. Odiaba que ella me dejara a mí, y no a él, el usufructo de la finca familiar. Ahora, en la sala del tribunal, estaba intentando manchar su memoria, intentando arañar con sus uñas sucias la última cosa pura que me quedaba. Un murmullo recorrió la sala. La gente se miraba, algunos ocultando una sonrisa ante la pura audacia. Un par de periodistas en la última fila empezaron a tomar notas frenéticamente. La codicia era una cosa, pero esto era un espectáculo grotesco. Javier me miraba fijamente. Esa sonrisa suya, torcida y satisfecha, estaba pegada en su cara. Esperaba las lágrimas. Esperaba los gritos. Esperaba que me derrumbara y le suplicara. Esperaba que me rompiera. Pero yo no me rompí. El llanto no llegó. Los gritos se quedaron en el silencio. En lugar de eso, tomé aire. Fue una respiración lenta y deliberada. Inhalé el olor rancio de la sala, el perfume caro de Javier y la audacia de su codicia. Luego, exhalé, soltando el nudo apretado que se había formado bajo mi esternón. El pinchazo frío de su mención a mi abuela seguía ahí, pero ahora estaba contenido, envuelto en hielo. Levanté la cabeza y le miré, directamente a los ojos. No le ofrecí odio, no le ofrecí miedo, no le ofrecí absolutamente nada. Mi mirada estaba vacía, pulida, como el cristal, impenetrable. Sostuve su mirada mientras la suya pasaba de la expectación triunfante a la confusión. Vi el momento exacto en que mi calma le golpeó. Fue un pequeño tic en su párpado izquierdo. Su sonrisa, esa sonrisa torcida y satisfecha, no desapareció, pero se congeló. Se volvió rígida, como una máscara de cera mal ajustada. Mi serenidad no era parte de su guión. Mi derrumbe era su gran escena. Y yo me negaba a decir mi frase. Se inclinó hacia adelante, cruzando los brazos sobre la barrera de madera que nos separaba. ¿Qué pasa, Sofía? Lenise la muerto. Su voz fue un siseo bajo, venenoso, destinado solo a mis oídos entre el murmullo de la sala. Se te ha comido la lengua el gato. No tienes nada que decir.
Meron estrademur kendinidor a la milentes con pesuror a la milenma. Hizo una pausa, paladeando el momento. Acéptalo. Es el final del juego. Es cuarto sí. Ignoré sus palabras como se ignora el zumbido de un insecto molesto. No era el final del juego. Era mi turno de mover ficha. Lentamente, sin ninguna prisa, me puse en pie. No fue un movimiento brusco ni defensivo. Fue un movimiento fluido, controlado. Me alicé la chaqueta gris perla. Un gesto sencillo, casi automático. Un ancla en medio de la tormenta. El movimiento rompió el hechizo de la sala. Todos los susurros se detuvieron de golpe. El abogado de Javier, que estaba sonriendo con suficiencia a su cliente, giró la cabeza bruscamente. Mi propia abogada, Elena, me miraba de reojo, su rostro impasible, pero yo sabía que confiaba en el plan. El juez, que estaba a punto de reprender a Javier por su arrebato, cerró la boca y me observó por encima de sus gafas de lectura. El foco de atención de toda la sala se había desplazado de la codicia ruidosa de Javier a mi silencio activo. Con la misma calma deliberada, me agaché y abrí mi maletín de cuero, que descansaba a mis pies. Dentro, encima de mis carpetas de contabilidad meticulosamente ordenadas, descansaba un sobre. Era grande, de tamaño folio, de un blanco nítido y oficial. Y era grueso. Se notaba el peso de los documentos que contenía, el peso de la verdad. Lo saqué. El papel era de alta calidad, rígido y frío al tacto. Lo sostuve contra mi pecho por un breve segundo, no por dramatismo, sino para asegurarme de que mis manos no temblaban. Estaban firmes. Di un paso para salir de la bancada, adentrándome en el espacio abierto entre las mesas y el estrado. El sonido de mis tacones sobre el suelo de mármol fue el único ruido en todo el juzgado. Clic, clac, clic, clac. Era un ritmo constante, medido, el sonido de la inevitabilidad. Caminé hacia el estrado del juez. No miré a Javier. No miré a su abogado. Mi objetivo era el hombre del cabello plateado que presidía la sala. Protestó. Señoría. No merodero. La voz del abogado de Javier fue estridente, casi un chillido agudo. Se puso en pie tan rápido que su silla de madera golpeó la pared detrás de él con un golpe seco. Esto es completamente irregular. La demandada no puede acercarse al estrado de esta manera. Esto es un procedimiento fuera de lugar. Intenta influenciar al tribunal. Esapira Contrano. Estaba agitando los brazos, casi frenético. El sudor brillaba en su frente pálida. Javier, a su lado, parecía confundido. Su confianza ahora reemplazada por una irritación visible. La confusión era su estado menos favorito. Le hacía sentir impotente. El juez levantó una mano, ni siquiera la mano entera, solo el índice y el corazón. Un gesto corto, imperioso. Silencio. Letrado. Siéntese. Serupartona. Serupartoni suleradona Lidia Gerenta. Su voz era grave y no admitía réplica. El abogado se quedó helado, con la boca medio abierta y el brazo todavía en el aire, antes de bajarlo lentamente y dejarse caer en su silla, visiblemente avergonzado. El juez dirigió entonces su mirada penetrante hacia mí. Yo me había detenido a una distancia respetuosa del estrado. Sus ojos, cansados hacía solo unos minutos, ahora estaban completamente alerta, llenos de una intensa curiosidad profesional. Señora, ¿tiene algo que desea presentar a este tribunal? Es Marmar Kolarup. Decida comenterendos con precurdes marlarmar. Avancé los últimos pasos. Subí el único escalón que me separaba de su estrado. Coloqué el sobre blanco y grueso sobre la madera oscura y pulida, justo al lado de su mazo y su jarra de agua. No lo deslicé. Lo puse con intención. Retrocedí un paso. Miré al juez directamente a los ojos
y pronuncié las palabras que había ensayado en mi mente durante 6 largos meses. Mi voz salió clara, tranquila, sin un solo temblor, y resonó en el silencio absoluto de la sala. Señoría, por favor, revíselo de nuevo. No preciado senalí. No preciado ser Mari. Volví a mi asiento. El mismo ritmo medido de antes. Clic, clac, clic, clac. No crucé la mirada con Javier mientras pasaba junto a su fila. Me senté, erguida, y coloqué mis manos de nuevo sobre el cierre de mi bolso. La expresión del juez, que había sido de severa impaciencia, se transformó. La molestia se desvaneció, reemplazada por una curiosidad aguda, casi intelectual. Sus ojos grises, cansados, se fijaron en el sobre blanco durante un largo segundo. Luego, sus ojos se encontraron con los míos. Asentí levemente. Una sola vez. Era un permiso. Era una confirmación. El juez tomó el sobre. Sus manos eran expertas, acostumbradas a manejar el peso de las vidas de otras personas. Usó un pequeño y elegante abrecartas de plata que tenía sobre su escritorio. Deslizó la hoja por el borde del sobre con un movimiento limpio y silencioso. Oí un movimiento brusco a mi lado. Un carraspeo gutural. Javier ya no sonreía. Pude verlo por el rabillo del ojo. Su cuerpo estaba inclinado hacia adelante. Sus nudillos blancos donde apretaba el borde de la mesa de madera. La máscara de confianza arrogante se estaba agrietando. Fruncía el ceño, mirando fijamente el sobre en manos del juez, como si intentara ver a través del papel con la pura fuerza de su voluntad. Su abogado le susurraba frenéticamente al oído, pero Javier lo ignoraba, con la mirada fija en el estrado. La confusión había dado paso a algo más oscuro, una punzada de preocupación real. El juez extrajo el contenido. No era una hoja. Eran 2 juegos de documentos, ambos gruesos y sujetos con grapas legales en la esquina superior. Puso el segundo juego a un lado y se concentró en el primero. Se ajustó las gafas de lectura, subiéndolas un poco más en el puente de la nariz. El silencio en la sala era tan denso que podía sentir el latido de mi propio pulso en la garganta, un tambor sordo y constante. El juez empezó a leer. Sus ojos se movieron rápidamente por la primera página. Luego, con un gesto deliberado, pasó a la segunda. Yo sabía cada palabra de ese documento de memoria. Lo habíamos redactado Elena, mi abogada, y yo, hacía más de 22 años. Era nuestro acuerdo prematrimonial. Lo firmamos el 3 de mayo de 1998. 2 días antes de la boda. Javier había estado tan ansioso por casarse conmigo, tan seguro de su encanto y del amor que profesaba, que apenas lo había mirado. Recuerdo su gesto en la notaría. Cariño, confío en ti. Esto es solo un trámite, ¿verdad? Pero gonderasoris elis y murma sebulna, me dijo, firmando con un movimiento rápido y floreado de su pluma Montblanc. Solo un trámite, le confirmé yo. El juez levantó la vista del papel por un instante. Su mirada se posó en el abogado de Javier, un hombrecillo que ahora parecía encogerse en su traje. Luego, volvió a la lectura. Allí estaba, claro como el agua, en la cláusula 1A, escrita en la jerga legal más precisa y hermética que el dinero puede comprar. Cualquier activo, propiedad, participación accionaria o interés comercial adquirido por cualquiera de las partes antes de la fecha de celebración de este matrimonio, permanecerá como propiedad única, separada y exclusiva de dicha parte. Aruma. Y, para ser aún más claros, añadimos, asimismo, cualquier herencia, el legado o regalo de valor significativo recibido por una de las partes en cualquier momento, ya sea antes o durante el matrimonio, será considerado propiedad separada e intransferible de la parte receptora. En cuarto,
mi fortuna de millones de dólares. Como Javier la había llamado con tanta avaricia, no era nuestra, era mía. La había construido yo, línea por línea de código. Noche tras noche, en vela, en el pequeño apartamento de soltera que tenía en el barrio de Malasaña, mi empresa de software de gestión logística se fundó 3 años antes de que yo supiera que Javier existía. Él se había unido a mi vida cuando el éxito ya era una realidad tangible, no cuando era solo un sueño agotador. Durante 20 años, él había disfrutado de los frutos de esa empresa. Los coches de lujo que cambiaba cada 2 años, las vacaciones en resorts de 5 estrellas en el Índico, las cenas en restaurantes con estrellas Michelin donde saludaba al chef por su nombre. Se había acostumbrado tanto al dinero que había empezado a pensar que era suyo por derecho. Había olvidado, convenientemente, esa firma rápida con su pluma cara. O quizás, en el fondo de su arrogancia, pensó que yo nunca lo usaría. Pensó que mi sentido de la justicia, o mi vergüenza por el fracaso del matrimonio, me harían ceder la mitad, solo para evitar el conflicto y el escándalo. Subestimó cuánto me importaba el legado de mi trabajo. El juez dejó el acuerdo prematrimonial sobre su escritorio. Su rostro era ahora una máscara de piedra. No había ni rastro de la curiosidad de antes, solo una fría y profesional comprensión. Entonces, cogió el segundo juego de documentos. Este era diferente. Tenía sellos oficiales en relieve, cintas de colores y una cubierta azul pálido. Javier se removió en su asiento. Pude oír el crujido de la tela de su traje caro y demasiado brillante. Pero, ¿qué demonios es eso? ¡Ay, amor da tía!, susurró a su abogado, esta vez lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Su voz tenía un filo de pánico. El juez desplegó el documento. Yo sabía lo que era. Por supuesto. Era una copia certificada y notariada del último testamento y voluntad de mi abuela, Carmen Valdés. El documento que regía el legado por el cual Javier reclamaba la mitad. El juez leyó este documento mucho más rápido. Eran solo 3 páginas, directas y al grano. Yo recordaba el día en que mi abuela lo firmó. Estábamos en la finca, en Sevilla. Fue hace 5 años. Poco después de que le diagnosticaran la enfermedad. Estábamos sentadas en el porche de azulejos, mirando los olivares bajo el sol de la tarde. El aire olía a tomillo seco y a tierra caliente. Sofía, me dijo, su voz frágil por la enfermedad, pero su mirada tan afilada como siempre. Esta tierra es mi alma. Pero tú, ya tienes tu propio mundo. Un mundo que construiste sola. Esta tierra necesita a alguien que la proteja, no a alguien que simplemente la posea. Es President Singh. Su testamento era tan claro y práctico como lo había sido ella en vida. Declaraba, en términos inequívocos, que la totalidad de su patrimonio, incluyendo la casa de campo y los cientos de hectáreas de terreno circundante, no me pertenecía a mí. Mi abuela, en su infinita sabiduría y su desconfianza hacia el hombre con el que me había casado, había legado todo el patrimonio a una organización benéfica, una fundación para la conservación del lince ibérico, con sede en Sevilla. El juez terminó de leer. Javier no estaba solo intentando quedarse con la mitad de mi empresa, estaba legalmente protegida por el acuerdo prematrimonial. Estaba intentando, con toda la arrogancia pomposa de su ser, reclamar la mitad de algo que yo ni siquiera poseía. Estaba exigiendo formalmente a un tribunal de justicia español que le diera la mitad de un santuario de vida silvestre. El juez colocó la copia certificada del testamento de mi abuela encima del acuerdo prematrimonial. Los alineó con una precisión meticulosa, formando una pila ordenada sobre su escritorio. Luego, levantó la cabeza. Su mirada era lenta, deliberada. Primero barrió la sala, pasando por encima de los periodistas y los curiosos. Luego,
Sus ojos grises, ahora tan afilados como el cristal, se posaron en el abogado de Javier. El hombrecillo pálido, y que había estado protestando tan enérgicamente hacía unos minutos, ahora parecía haberse fundido con su silla. Su piel tenía un tono grisáceo, similar al del traje que llevaba. Tragó saliva con dificultad, y su nuez subió y bajó de forma visible. El juez mantuvo la mirada sobre él durante 5 segundos completos. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. La humillación profesional del abogado era un espectáculo silencioso. Entonces, el juez giró la cabeza muy lentamente. Su mirada se desplazó y se fijó, como un foco de interrogatorio, directamente en Javier. Toda la arrogancia, toda esa confianza aceitosa y ruidosa, se había evaporado. La sangre había desaparecido por completo de su rostro. Su piel tenía la textura y el color de un papel viejo y húmedo. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en el juez, y su boca, esa boca que había sonreído con tanta suficiencia, estaba ahora entreabierta en una mueca de incredulidad. El traje azul eléctrico parecía de repente una broma de mal gusto, un disfraz de payaso en un funeral. El silencio en la sala era absoluto. Era un silencio denso, pesado, que apretaba los tímpanos. Podía oír el zumbido de las luces fluorescentes del techo, un sonido agudo y constante. Los periodistas en la última fila estaban completamente inmóviles, con los bolígrafos suspendidos sobre sus cuadernos, sin atreverse a respirar. Era una tensión casi insoportable. El juez miró a Javier, y miró, y miró. Vi cómo los músculos de la mandíbula del juez se tensaban. Su rostro, normalmente impasible, comenzó a enrojecer. Apretó los labios con fuerza, como si intentara contener algo. Una esquina de su boca tembló. Intentó disimularlo como un carraspeo, pero un sonido extraño, un resoplido ahogado, escapó de su garganta. Rápidamente, levantó una mano y se cubrió la boca. Sus hombros empezaron a temblar. La compostura del tribunal se hizo añicos. El juez apartó la mano y se echó a reír. No fue una risa pequeña o discreta, fue una carcajada sonora, profunda, que retumbó desde su pecho. Una risa que llenó cada rincón de la sala de madera oscura. Se echó hacia atrás en su gran silla de cuero, y el sonido era tan inesperado, tan completamente fuera de lugar, que varias personas en la galería soltaron gritos ahogados de sorpresa. Se rió hasta que tuvo que quitarse las gafas de lectura. Se secó una lágrima de la comisura del ojo con el nudillo de su dedo índice. El abogado de Javier había cerrado los ojos y tenía la frente apoyada contra la madera de la mesa, como si rezara para que el suelo se abriera. A mi lado, Elena, mi abogada, mantenía su rostro profesional, pero vi cómo sus labios se curvaban en una sonrisa que luchaba por contener. Finalmente, el juez recuperó el aliento. Su rostro seguía rojo, pero la autoridad había regresado, aunque su voz aún vibraba por la risa contenida. Se puso las gafas de nuevo. Señor, dijo, y tuvo que hacer una pausa para aclararse la garganta. Señor, en mis 30 años en este tribunal, he visto peticiones audaces, he visto intentos de engaño, he visto codicia en todas sus formas. Es más, Deranos hizo un gesto hacia los papeles que yo había entregado. Pero nunca había visto a nadie entrar en mi sala y exigir formalmente la mitad de un santuario de vida silvestre, que no pertenece a nadie en esta sala, salvo a un grupo de linces ibéricos. Asmacelti, Entenalisti. La galería casi estalló, pero el juez levantó la mano pidiendo silencio. Usted no solo no puede obtener la mitad de la fortuna de su esposa, gracias a un acuerdo que usted mismo firmó voluntariamente. Esmarne, no ves, ararme. Hizo una pausa, paladeando las palabras. Usted está intentando reclamar activos que, literalmente,
no existen en el contexto de este divorcio. Su petición no es solo infundada, es absolutamente ridícula. Es armas por arno. El color volvió al rostro de Javier de golpe. Pero no fue un color saludable. Fue un rojo oscuro, un rojo de furia pura y de humillación total. La parálisis se rompió. Se levantó de un salto, golpeando la mesa con las palmas de las manos. Pero, eres loco, Muri de Marmalia. Balbuceaba, las palabras tropezando en su boca. Su mirada saltó frenéticamente del juez hacia mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Ella me engañó. Es una trampa. Ella sabía esto todo el tiempo. Isconten. El juez dejó de sonreír al instante. Su rostro se convirtió en piedra. Cogió su mazo. Bang. El sonido fue seco, atronador, y cortó el aire como un disparo. Silencio, señor. De Nasteri Dornelmen. La voz del juez ya no tenía rastro de risa. Era hielo puro. La única persona que ha intentado engañar a este tribunal hoy ha sido usted. Usted firmó un acuerdo. Está sellado. La división de bienes es clara como el cristal, según los términos del acuerdo prematrimonial. Es fácil marco. Bang. La petición del demandante sobre la división de activos se desestima en su totalidad. Es absurda. En leerme gol mal iterarme, el mal iter mal torso. Bang. Se levanta la sesión. Merezulenar. Merezulenar. ¿Qué te ha parecido el giro final de esta historia? A veces, la justicia no es solo ciega, sino que también tiene un gran sentido del humor. Si te ha gustado cómo la calma y la preparación pueden desarmar la arrogancia, házmelo saber en los comentarios. Me encanta leer vuestras reacciones a estas historias de venganza profesional. Publicamos historias nuevas como esta todos los días. Así que si no quieres perderte la próxima dosis de justicia satisfactoria, asegúrate de darle a me gusta. Y lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos mañana con una historia nueva.